Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al Noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 12 de octubre. Sí, señores, en algunos lugares celebran el Día de la Raza o el Día de Colón. En otros lugares conmemoran el Día de la Integración de los continentes que hasta ahora se conocían. Y en otros es una conmemoración vista más bien desde una mala forma. Sea como sea, estamos conmemorando algo, ¿no? Estamos conmemorando el hecho de que dos mundos se encontraron para bien o para mal. Y estos son nuestros titulares. Preacuerdo de paz entre Israel y Hamas hace saltar a intérpretes bíblicos. Bukele declara la guerra al Todes. El Salvador vuelve a hablar como la RAE manda. Señor Barriga exalta la palabra, aunque no contaban con su astucia. Pastor asegura que Jesús lo levantó a las 2 de la mañana para ir por sardinas celestiales. Nigeria dice bye bye a Canterbury. La reforma versión 2.0 llega con ritmo africano. RTVE descubre que los evangélicos no son una plaga y pide perdón por el susto mediático. Y atención que comenzamos desde África, donde se dio a cabo la división, una nueva división de la iglesia anglicana. En un movimiento que haría sonrojar a cualquier comité de etiqueta eclesiástica, la iglesia anglicana de Nigeria ha levantado el guante y declarado una ruptura total con Canterbury. La chispa que encendió la hoguera fue el nombramiento de Sarah Mulali como arzobispo de la iglesia de Inglaterra. Una mujer que, según los nigerianos, encarna la gota final de una decadencia moral que ya llevaba años fermentándose. El primado Henry Dukuba no se contuvo. En el comunicado, que afirma con toda dignidad teológica, dice que Nigeria ya no reconocerá la autoridad de Canterbury en doctrinas ni asuntos espirituales. Ellos van con su Biblia en mano, dispuestos a defender el evangelio inmutable de Cristo, sin someterse a estructuras occidentales que, según ellos, han perdido la brújula moral. Claro, esto no es un desplante sin fundamento. La iglesia en Nigeria arrastra músculo, más de 18 millones de fieles repartidos en más de 10,000 iglesias. Es la provincia anglicana más grande del mundo, no un grupito pequeño de liturgia doméstica. Y para que nadie diga que esto es un acto de rebeldía aislada, la iglesia nigeriana ya ha dejado claro con quiénes seguirá en comunión. Las provincias que comparten convicciones similares a través de la Fraternidad de Iglesias Anglicanas del Sur Global, GSFA, y GAFCON, ambos grupos que gustan de llamarse guardianes del anglicanismo tradicional. No faltaron respaldos. Uganda, que ya rompió con Inglaterra en 2023, calificó la decisión como un acto de valor y convicción. Kenia también apoyó diciendo que no puede seguir en comunión con quienes rechazan lo que ellos llaman la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y la santidad. Desde el otro lado, Sarah Mulali respondió con tono conciliador. Abogó por diálogo y reconciliación y aseguró que su postura inclusiva no contradice las escrituras, sino que busca reflejar una hospitalidad radical de Jesús. Pero la respuesta de Dukuba no se hizo esperar. La Biblia no evoluciona con la opinión pública, declaró. Algunos estiman que la iglesia anglicana podría perder hasta 40 millones de miembros tras el nombramiento de la nueva arzobispo. Tremendo esto, pero también algo bien hecho. Es decir, cuando estamos viendo que los líderes de la iglesia se oponen a la verdad bíblica, lo correcto es estar a favor de la verdad bíblica. Bien lo dice la palabra en Romanos, capítulo 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La Biblia nos manda a apartarnos de aquellos que van contra la doctrina de nuestro Señor. Así que los que dividen no somos los que acusamos a los falsos maestros. Los que dividen son los falsos maestros. Ay, Dios mío, oremos, porque en el anglicanismo hay verdaderos cristianos, verdaderos hermanos que desafortunadamente pues están pasando un momento muy difícil.
Pero vamos ahora aquí a Latinoamérica, más específicamente a El Salvador, donde el presidente le declaró la guerra a la ideología de género. Y esta vez con leyes bien claras. El presidente Nayib Bukele ha emitido un decreto que prohíbe el uso del llamado lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas de El Salvador, medida que entró en vigor desde el pasado 2 de octubre, bajo argumento de que protegerá a niños y jóvenes de injerencias ideológicas y garantizará el buen uso del español. Según la ministra de Educación, Carla Trigueros, esta norma de cumplimiento obligatorio no admite excepciones. Términos como amigue, niñe, compañere, jóvenes, alumnes, nosotres, todes y cualquier deformación lingüística que insinúe una ideología de género quedan vetados en aulas, documentos oficiales, libros de texto y comunicaciones institucionales. No se acepta X, ni arroba, ni variaciones raras. Todo debe regresar al español clásico y claro, según Bukele y su equipo. Las autoridades afirman que esa limpieza lingüística es un acto de defensa nacional, nada de ideologías foráneas, nada de que distraiga a los estudiantes con modas semánticas. Bukele ha dicho que esta decisión pone orden, criterio y cordura a lo que se habla en las aulas y que servirá para blindar el sistema educativo del país ante lo que él llama influencias globalistas. Muy bien, Bukele, muy bien, eso sí me gustó. Aplausos para esa decisión, aplausos, aplaudimos eso, que debieran seguirlo muchos otros países, ¿no? Como el mío, en Colombia, donde hay un ministro que ahora es ministra y es, ay Dios mío, uno ya no sabe con esa sopa espantosa y perjudicial que confunde a todo el mundo y que dice mucho sin decir nada. Pero bueno, vamos ahora a nuestro flash informativo. Ay, gracias, Flash. Y atención, porque nos vamos a Israel. Sí, señores. Parece que hay preacuerdo de paz entre Hamas e Israel. Dicen que la historia vuelve a sorprendernos. Israel y Hamas han firmado la primera fase de un acuerdo de paz impulsado por Donald Trump, con liberación de rehenes, retirada parcial de tropas, ingreso de ayuda humanitaria y negociaciones mediadas en Egipto con países como Qatar y Turquía, actuando de árbitros, y con Jared Kushner y el enviado Steve Witkoff moviendo hilos detrás del telón. Los promotores del pacto, en especial Trump, no han perdido oportunidad de exhibirse como pacificadores históricos, con tweets entusiastas de benditos los pacificadores y declaraciones grandilocuentes sobre que este paso rompe ciclos de violencia centenaria. Lo curioso es que desde círculos cristianos ya están alineando este hecho con una profecía bíblica. Se menciona a Jeremías para sugerir que el retorno de los cautivos y la restauración de relaciones implican que estamos viendo un cumplimiento divino de lo que estaba predicho. Pero esperen un momento, porque aquí entra mi parte favorita del show de profecías a la carta. Observe este fenómeno notable. Cuando hay guerra, esos mismos comentaristas sacan sus versículos de paz y no hay paz para decir, ¡ajá! La tribulación final se acerca, pues la profecía se cumple en su forma de caos. Pero ahora que hay un supuesto acuerdo de paz, mágicamente usan sus extrañas notas de citaciones proféticas para proclamar, vean, eso también es el cumplimiento profético, la profecía de restauración, de liberación, del retorno de los cautivos. De verdad que esos gurús proféticos tienen talento. Nunca les falla algo que sirva para interpretar lo que sea. Guerra, paz, terremoto, huracán, partido de fútbol, lo que sea. Si mañana la paz se rompe, como es históricamente habitual, los mismos intérpretes dirán que la profecía simplemente estaba profundizándose, preparando el terreno para lo inevitable, y si permanece, dirán que por fin Dios se manifestó. En su mundo no importa el evento, guerra, paz o siempre que hay un versículo para justificar cualquier clima político, ellos estarán con ese. En fin, mientras el acuerdo se implemente o no, al menos lograron algo que tantos discursos religiosos esperaban: liberaciones, tregua parcial y apertura humanitaria. Que quede muy claro que yo no apoyo ningún tipo de extremismo de interpretación profética, escandalosa, de todos estos que andan buscando en los periódicos el cumplimiento de las profecías. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí aplaudo y celebro que se salven vidas. Todos los cristianos debemos estar a favor siempre de cualquier proceso que salve vidas, porque si esa vida se salva, podemos predicarle la palabra para que tenga una salvación eterna también.
Por eso el texto bíblico es acorde a lo que en este momento se está viviendo entre Israel y Hamas. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos ahora a un corte de comerciales. Red Pastoral Houston y Biblia Libre te invitan a la primera conferencia de apologética para jóvenes, Fe sin filtros. Sábado 25 de octubre, desde las 9 de la mañana, en la iglesia Emanuel, 809 Norwood Street, Houston, Texas. Prepárate para un día de respuestas claras, enseñanza sólida y desafíos que fortalecerán tu fe en medio de la cultura actual. Conferencista invitado, Edgar Escobar. No faltes. Y seguimos con las noticias y atención con el escándalo, el señor escándalo que se armó en España. Atención, que aquí va algo digno de un episodio de esos de ¿qué me acaban de contar? Con todo y guión dramático. Resulta que la televisión pública española RTVE decidió que era buena idea presentar el crecimiento del cristianismo evangélico en España como algo preocupante y peligroso, como si las iglesias fueran hongos mutantes invadiendo ciudades al modo de un especial de ciencia ficción barato. En su programa Directo al Grano colocaron un rótulo que decía preocupante crecimiento de la iglesia evangélica. Hablaron del fenómeno como si fuera una alerta sanitaria espiritual y lanzaron frases que parecían sacadas de un guión apocalíptico. Obviamente, eso no le cayó nada bien al colectivo evangélico y a muchos espectadores con poca paciencia para este tipo de alarmismos. La defensora de la audiencia de RTVE, Beatriz Ariño, tuvo que salir al paso diciendo que sentimos mucho su malestar, entendemos perfectamente su enfado y recordando que el mandato marco del ente exige cuidado y neutralidad en asuntos de religión para evitar prejuicios o discriminaciones. Se pidió explicaciones a los responsables del programa y se aseguró que en adelante se tomarán medidas para extremar la cautela al abordar estos temas. Momentos después, Marta Flich, presentadora del espacio, salió al vivo a aclarar que ese titular de preocupante crecimiento no estaba dirigido a la Iglesia Evangélica como institución, sino que, según su versión, pretendía referirse únicamente a ciertos pastores aislados con mensajes sectarios. Atención a esto, dijo, porque la semana pasada dimos ese titular, pero queremos aclarar que nos referíamos exclusivamente a predicadores aislados, no a la Iglesia Evangélica cuyo arraigo en nuestro país data de hace 150 años. O sea que la libertad de culto es solamente para las iglesias que tengan más de 150 años. O sea que los predicadores o aquellos que tengan su propia fe aisladamente no tienen derecho de libertad de culto o de pensamiento o de expresión. A mí me parece que se están hundiendo más. Sin embargo, hay que decir que esto no es un caso aislado. El Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas, CNEF, que representa unos 1.2 millones de protestantes evangélicos, denunció que el programa Envoyé Especial França 2, emitido el 25 de septiembre, presentó un reportaje con el título Evangélicos, un éxito no tan angelical. Una joya de sensacionalismo, y lo hizo pintando a las iglesias evangélicas como ultraconservadoras, manipuladoras y homófobas. Sí, señores, Europa está mal, todos los países de Europa, hermano, están en el secularismo, están más yéndose hacia el Islam, hacia creencias completamente contrarias al cristianismo. Ahora, los misioneros deben ir a esa Europa, irónicamente. Hay que reevangelizar ese continente. ¡Ay, Dios mío! Qué bueno que pidieron excusas, pero pues ya el mal se hizo, ¿no? Vamos ahora con nuestra sección del entretenimiento. Y vamos a Paraguay, donde Edgar Vivar, mi tocayo, hizo unas muy interesantes declaraciones. Hoy les traigo un testimonio maravilloso porque, como digo una cosa, digo otra, porque hay cosas que ni qué, ¿tengo o no tengo razón? Sí, señores, el mismísimo señor Barriga, sí, ese barrigón bonachón que golpeaba la puerta de su vecindad en el Chavo del Ocho, ha declarado que leer la Biblia salva vidas, así, tal cual, como cuando uno dice échate un taco, pero con más solemnidad. Resulta que el buen Edgar Vivar, detrás del personaje que muchos conocemos y amamos, apareció en el programa Salvar Vidas desde Paraguay.
Imagínense, el señor Barriga cruzando fronteras espirituales. Y contó que en su vida ha tenido tropiezos, críticas y noches oscuras. Que en esos momentos no fue el regateo con don Ramón lo que lo sostuvo, sino las páginas santas de la Biblia. No son palabras antiguas, dijo. Son principios que impactan, que transforman. Y claro, como buen guiño divino, dijo que su fe no es un adorno más en la sala, es pilar, es muro, es sostén. Que Dios lo ha ayudado en cada paso, que frente a la duda, el texto sagrado le ha dado valor. A lo Barriga, cuando lees la Biblia, nunca más serás el mismo. Mucho mejor que pagar la renta, ¿verdad? Esa es mucha barriga, señor verdad. Es mucha verdad, señor Barriga. De verdad que sí, entre otras cosas ya no está tan gordo, ya adelgazó muchísimo el señor Barriga, eso le ha dado buena salud. Damos gracias a Dios porque ahora está glorificando al Señor por medio de su exaltación a las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a un nuevo corte de comerciales. Amigos y hermanos, mi nombre es Edgar Escobar de Biblia Libre y quiero invitarlos a una super conferencia este 31 de octubre y 1 de noviembre en la iglesia Champion Family Conroe, titulada Después de las tinieblas, luz, donde estaremos estudiando la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Va a estar espectacular, la vamos a pasar muy bien. Allá nos vemos, allá nos conocemos. Recuerde usted, después de las tinieblas, luz. Y mis hermanos queridos, en el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección y esta sección se titula El Rincón Chiflado. Y comenzamos el Rincón Chiflado con el pastor Bobby Conner. El pastor Bobby Conner, miembro del Consejo Apostólico de Ancianos Proféticos, ACPE, y líder del ministerio Eagle View, y quien durante 27 años fuera pastor bautista del sur antes de reinventarse en el mundo carismático, en una entrevista o confesión pública, dependiendo de cómo lo quieras ver, contó que Jesús apareció junto a su cama, lo instó a levantarse con un vamos a pescar, y pese a su lógica humana de está bien pero es demasiado tarde, obedeció sin chistar. Al abrir los ojos ya estaba en la orilla del mar, con tormenta, viento y agua hasta donde alcanzaba la vista. También relató episodios extravagantes adicionales. Según él, en casa de otro profeta, la NASA lo llamó, sí, como oyen, la mismísima NASA, para pedirle a este profeta que mirara al espacio y les dijera lo que veía, porque tenía visión más allá de telescopios. O sea que ese profeta borró al James Webb. O sea, ¿para qué la NASA se gastó tantos millones en esos telescopios espaciales si podían llamar a ese profeta que ve mejor que ellos? No lo sabemos. Y añadió que ese profeta era viajero en el tiempo y que él mismo una vez habló con una ardilla para que existiera. Sí, así como lo oyen, habló con una ardilla. Ese señor como que se tomó una sopa de hongos bien pasada. En este mundo donde muchos proclaman apariciones, sueños, visiones y milagros, quien mantiene los pies en la tierra o en el agua, si te insisten a pescar a las 2 de la mañana, debe pedir pruebas, examen bíblico y eclesiástico que valore la coherencia. Que alguien declare que Jesús lo despertó para ir a pescar puede inspirar a algunos, pero para otros suena a que la imaginación divina se pasó de creativa esa noche. Así son estos, perdóneme la expresión, pero hay que decirlo con palabras claras, están chiflados. Completamente, es decir, lo que dicen es de un esquizofrénico. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Definitivamente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cada vez salen con locuras más grandes. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Así que vea todos nuestros videos y se informará de todas esas locuras. Pero bueno, vamos ahora a algo realmente importante y productivo. Nuestra sección favorita. Oremos.
Oremos por Mozambique, país donde ISIS admite haber decapitado 30 cristianos. Oremos por la familia del pastor James Audu Issa, líder de la iglesia EGWA, Evangelical Church Winning All, en Ekati, Nigeria, quien fue hallado muerto el 2 de octubre después de haber sido secuestrado y de que su familia pagara un rescate por $3,000. Oremos por el acuerdo de paz entre Israel y Hamas para que traiga fruto y guarde vidas en medio del conflicto. Oremos por la salud y recuperación de nuestro hermano Marquito. Y bueno, hablando finalmente de cosas bien extrañas y pastores que andan por allá en las nubes inventándose cuentos ficticios y fábulas absurdas, pues viene el meme de la semana. Sí, señores, el meme de la semana es con Memo. El meme con Memo. Suena chévere, el meme con Memo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos videos martes, también los jueves y los domingos. Comenta aquí, comente. Si no está de acuerdo conmigo, pues comente también. Saluda a sus hermanos, dé su opinión, escriba versículos bíblicos, enriquezca todo lo que en el día de hoy hemos aprendido. Gracias por haber estado con nosotros en el Noticiero de Biblia Libre.